Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes, con mis amigos de la red de distribuidores. Y como bien lo decía Memo, somos un equipo que trabajamos juntos, que hemos encontrado claros espacios para colaborar, claros espacios para llevar a cabo actividades conjuntas en los distintos frentes en los que estamos involucrados. El primero que se me viene a la mente pues es el tema de los autos usados, un tema en el que hemos tenido bastante éxito gracias a la colaboración que hemos tenido AMDA y AMIA de las autoridades federales, que nos han permitido pues alcanzar números que hoy los tenemos como bastante manejables, pero que en el pasado, pues no hay duda, le hicieron mucho daño a nuestro mercado interno. Desde esos espacios en donde se requiere política pública, AMIA y AMDA trabajamos de la mano, siempre en aras de buscar mejorar a este sector tan importante, llámese a esta industria y por supuesto a nuestro mercado interno a través del maravilloso trabajo que llevan ustedes a cabo. Continúo pues primero también reconociendo a nuestros amigos distribuidores de las zonas afectadas por estos cataclismos, primero los huracanes y luego los sismos. El coraje, las ganas, la voluntad, la fuerza con la que la red de distribuidores que está en esos lugares ha sido fenomenal. Y yo creo que eso hay que reconocérselo a nuestra red de distribuidores en esos lugares. Les pido un aplauso para todos ellos. Claramente el liderazgo de don Guillermo Prieto, de mi buen amigo Memo Rosales, en la asociación a nivel nacional y el trabajo que ustedes hacen desde lo local ha sido importantísimo y creo que hay que, por supuesto, reconocerlo. No siendo la única presentación que traerá cifras a ustedes, voy quizás a pasar un poco rápido por encima de ellas para concentrarme más en los temas de Norteamérica. Déjenme comenzar. Pues algunas de estas cifras o ya las han visto o son cuadros que ya me han visto presentar o son números que ya conocen, pero ténganme paciencia porque no todo el mundo tiene el mismo conocimiento, entonces, y además sé que se las van a repetir durante todo el día, así que déjenme comenzar primero por posicionar a nuestro sector como un sector no importante, sino el sector más importante, sin duda, fuera del sector agroalimentario. Somos el sector más importante de la industria en el país y ahorita vamos a ver algunos números. Hoy en día rebasamos ya los 60,000 millones de dólares de divisas netas, es decir, entre lo que exportamos y lo que importamos, ya rebasamos los 60,000 millones de dólares. No hace mucho tiempo estábamos entre 10 y 20,000 millones de dólares, casi por 8 años o 10 seguidos, entre 10 y 20,000 millones de dólares de superávit comercial automotriz. Eso lo rebasamos con creces, alcanzando niveles verdaderamente espectaculares de superávit. Hoy por hoy nos convierte en el motor de crecimiento del país, hoy por hoy nos convierte en la estabilidad monetaria
porque si el país tiene un déficit comercial como país de alrededor de 5,000 millones de dólares, pues es gracias a que tenemos un superávit de más de 60,000 millones en nuestro sector. Sin el sector automotriz tendríamos déficits en México pues de varias decenas de miles de millones de dólares. Somos un balance en lo que hace a el tipo de cambio en nuestro país. Somos el 7º fabricante en el mundo, somos el 4º exportador a nivel mundial de automóviles, el 5º exportador de autopartes. Se dice fácil, pero generamos el 3.3% del PIB, ahorita lo van a ver el crecimiento tan espectacular que hemos tenido, y el 18.3% del PIB de las manufacturas. Hoy en día, 1 de cada 3 dólares que se exportan al mundo de las manufacturas, 1 de cada 3 dólares que exportamos al mundo son de nuestro sector. Por eso creo que no hay duda que debemos de sentirnos muy orgullosos. Somos el primer proveedor de autopartes en el mercado de Estados Unidos, el segundo proveedor de automóviles en número y el primer proveedor en valor de automóviles al mercado de Estados Unidos. Nuestra producción, nuestra exportación, luego de esta crisis profunda a la que el mundo se vio inmerso, esto es desde otoño del 2008 y todo el 2009, lo pueden ver ustedes ahí, esa caída brutal que tuvimos de 30% en producción y en exportación en aquellos años. El crecimiento ha sido año con año a niveles récord históricos. En las cifras que acabo de dar a conocer a principios de este mes, respecto al mes de septiembre y los primeros 9 meses del año, dimos a conocer que en estos primeros 9 meses del año del 2017 tuvimos un nivel récord histórico en producción y en exportación también. Bueno, lo pueden ver ustedes ahí. Respecto al PIB nacional, pues no hace mucho, vean ustedes 2009, la crisis 2010. Si tomamos el 2010, traemos más de 50% de crecimiento en participación de nuestro sector en el PIB nacional y de la misma manera en el PIB de las manufacturas. Nosotros incidimos en 73 sectores del comercio y de los servicios en el país. Por eso la importancia de nuestro sector, en la cual, por supuesto, una parte de esa cadena importante son ustedes. Bueno, les decía a ustedes que fuera del sector alimentario somos la industria más importante, ahí lo tienen ustedes, por encima del acero, de los químicos, otras industrias. La alimentaria sigue siendo la más importante, pero si ustedes ven los últimos probablemente 20 y tantos años, el sector alimentario, su participación en todo caso se ha mantenido o ha ligeramente caído. La participación nuestra ha pasado del 11 al 18% y sigue creciendo, de tal manera que nuestro sector se apunta para seguir siendo uno de los sectores más importantes y probablemente en los próximos años el más importante en el país. Bueno, de la misma manera el empleo, después del sector agroalimentario, somos nosotros el más importante empleador en las industrias de manufacturas, somos el más importante generador de divisas. Luego de la caída de los precios del petróleo, que es esa línea que se ve ahí color naranja, amarilla, ni el turismo, ni las remesas, ni las exportaciones de petróleo, pues se comparan con las exportaciones nuestras. La línea hasta arriba es la generación que tenemos de divisas, son las exportaciones nuestras de todo el sector automotriz, incluyendo, por supuesto, motores, transmisiones, partes, componentes, etcétera, y, por supuesto, automóviles. Ni siquiera sumados, dice ahí
que comparado con las exportaciones de petróleo, pues nuestras exportaciones son 6 veces las exportaciones de petróleo, 4.2 las de remesas y 5.6 veces los ingresos por turismo. Ahí lo pueden ver ustedes, la importancia que tiene nuestro sector. También en términos de valor agregado, este es un documento que hicimos con INEGI, es un documento de INEGI AMIA que produjimos el año pasado con cifras 2014, está disponible en la página de AMIA, www.amia.com.mx, y si no, con mucho gusto les podemos hacer llegar copias en papel si alguien lo requiere. Es un estudio muy completo que hicimos con INEGI respecto a la industria, la manufactura de vehículos en nuestro país. Entre otras, pues esto del valor agregado en México, tanto por insumos nacionales como el valor agregado que se le pone a la fabricación de los vehículos. Y ahí lo pueden ver ustedes. Cuando decimos que somos el séptimo fabricante, sólidamente somos el séptimo fabricante. ¿A qué me refiero? A que los últimos 3 años lo hemos sido, ahí lo pueden ver ustedes. México ha sido el séptimo fabricante de manera constante los últimos 3 años. Rebasamos a importantes países fabricantes de vehículos como Brasil, por supuesto, hace unos años rebasamos a Canadá, España, y bueno, estamos detrás de países como la India, como Corea, en lo que es la fabricación de vehículos en el mundo. Nuestra perspectiva sigue siendo que en el año 2020 vamos a estar fabricando 5 millones de vehículos hacia finales del 2020. Por supuesto que este número, pues es un número que tiene todas las características de un pronóstico. Esperamos nosotros que se cumpla porque tenemos las capacidades para ese año de alcanzarlo. ¿A qué me refiero? A que con las capacidades que tenemos hoy, más las que se estarán añadiendo durante el 2018, 2019 y principios del 2020, y me refiero a plantas que están hoy construyéndose, como la tercera planta en Aguascalientes, la de los vehículos de lujo, esta coinversión de Infiniti con Mercedes-Benz, a la planta de BMW en San Luis Potosí, me refiero a la planta de Toyota en Apaseo el Grande, en Guanajuato, en fin, nuevas plantas que irán añadiendo producción, más las que estarán continuando con su crecimiento y que empezaron producción, algunas de ellas hace un par de años, como es el caso de Mazda, o hace un año, como es el caso de Kia en Nuevo León, que están justamente en su pleno crecimiento. Eso más lo que tenemos nos garantiza que tendremos esa capacidad de estar en números como los 5 millones de vehículos, por supuesto, siendo un país que el 80% o poco más de lo que producimos lo exportamos, pues tenemos que tener seguro los mercados internacionales. Ya sabemos lo que ocurre cuando los mercados internacionales se deterioran, y eso tiene un impacto directo en los países que fabricamos y exportamos. Pero en fin, este es nuestro pronóstico y lo mantenemos hoy en día. Ahora sí, déjenme entrarle a un poco la numeralia de la región de Norteamérica. ¿Qué ha pasado los últimos, yo diría, 22 años desde que entró en vigor el tratado en 1994, que en realidad deberíamos de poner 93, pero en mi oficina me siguen poniendo 94, porque 93 pues son las cifras hasta diciembre del 93, que es cuando entra en vigor el tratado en enero del 94. En estas cifras ya tiene un año el tratado, ¿verdad? Pues son las cifras del 94, así que ya teníamos un año
el TLC. Aún así, nos ayuda mucho a ver cómo estaban las cosas. Fíjense, en ese año, México representaba 7% de la producción de Norteamérica, con poco más de 1 millón de vehículos que fabricábamos en aquel entonces. Poco más de 1 millón de vehículos. Canadá participaba con el 15%, es decir, poco más del doble de lo que fabricaba México, y Estados Unidos con el 76%, con alrededor de 12 millones de vehículos fabricados en el año 94. 22 años después, y por supuesto, como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como resultado de ese acceso a mercado que tenemos en nuestro país, alcanzamos una cifra en México de 20% de unidades fabricadas en México. 20% de lo fabricado en América del Norte. Canadá se mantiene con un 13%, y digo se mantiene porque la cifra de producción de Canadá, si ustedes se fijan en la cifra absoluta, es muy parecida a la que tenían hace 20 años. Es decir, Canadá produce 2. ¿Qué dice ahí? ¿57? ¿37? Y era 2.32 millones de unidades. Es decir, muy parecido a lo que tenía hace 20 años. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Estados Unidos tiene 67% de fabricación, por supuesto viene de fabricar 12.24 millones, y el número es muy parecido al que tiene en el 2016, con una participación en términos relativos menor. Lo que ha ocurrido es que ellos han mantenido la producción, el crecimiento es el que se ha venido a México. Es decir, esto de en México lo que hemos hecho es quitar empleos y producción de Estados Unidos. Yo diría, México ha permitido que la región siga siendo competitiva. El crecimiento de la región en la fabricación de vehículos ha ocurrido en nuestro país. Y no hay que olvidar que nosotros aportamos casi el 20% de la producción mundial de automóviles como región, la región de Norteamérica. Crecimos 15.8%, y ese crecimiento, como dije, se vino a nuestro país. Esta es la fotografía de la región de Norteamérica hasta el 2016. ¿Qué ha pasado en la parte de la venta de vehículos ligeros en el Telecán? Bueno, también es muy interesante ver estas cifras. Fíjense, en el 94, Canadá tenía una venta, y pongo ahí un cuadro de la población porque creo que es muy relevante. En el 94 tenía una venta que representaba el 11% de la venta total de América del Norte, con 1.25 millones de unidades vendidas en Canadá en aquel año, el 94. En ese año nosotros vendíamos alrededor de 500,000 de vehículos al año. Fíjense qué interesante está esta cifra. Nosotros vendíamos 500,000 de vehículos cuando la población eran 92 millones en México en aquel año. Hoy en día nosotros vendemos alrededor de 1.6, y si me equivoco, perdónenme, no traigo los lentes, pero bueno, 1.6 millones. Representamos ya no el, ¿qué era entonces? 6%, hoy es el 8%, ¿verdad? ¿Es correcto? Canadá es el 9%, ya no es el 11%, con 1.9 millones de unidades. Pero fíjense bien, Canadá crece del 1. ¿Qué dijimos? 6, no, de 1.2 a 1.9. Pero su población crece 24%. O sea,
Para mantenerse igual en términos de compras, pues tendría que haber pasado de 1.2 más o menos a 1.5, más o menos. Pero en México es donde ocurre un cambio interesante, porque del 94 al 2016, México pasa de 500,000 a más de 1,5 millones de vehículos, es decir, traemos un crecimiento de casi el 200%, poquito más, de venta de autos, crecimiento de venta de autos 94 a la actualidad. Ese crecimiento, medido en términos de la población, es 38%. ¿Qué significa? Crecemos 200% en la venta de autos, crecemos 38% en la población. Le estamos vendiendo mucho más autos a la población en México que lo que le vendíamos en el 94. Por lo menos en términos relativos a lo que ha ocurrido en Estados Unidos y Canadá, mucho más. Por supuesto, nosotros venimos de una base muy baja, qué decir de los 10 años perdidos, de este principio del 2000 con los cambios en las políticas de autos usados a partir del 2005 y del 2005 al 2015 con esos números espantosos de importación de autos usados. En fin, a pesar de esta década perdida, como le llamábamos nosotros, recordarán, cuando todavía teníamos cifras arriba del 500,000 de autos de importación y llegamos a tener más de 1 millón, casi 1.3 millones de autos importados en un año, a cifras que hoy están claramente pues más cercanas a los 150,000 unidades, en un número, como decía yo, mucho más manejable. A pesar de esa década perdida, que tenemos que recuperarla, que tendríamos que rápidamente irnos hacia un número pues que esté más cercano a los 16, 18 unidades vendidas por cada 1,000 habitantes y no donde estamos ahora. Aún así hay que reconocer que en estos 20 y tantos años hemos logrado un crecimiento muy por encima de lo que ha crecido la población, con un crecimiento en la población de 38% y con un crecimiento en las ventas de más del 200%, claro, viniendo de 500,000, que era una cifra muy baja en aquellos años. Creo que es una gráfica interesante, nos pone en perspectiva también en la parte de ventas de cómo nos comparamos con nuestros socios comerciales. Claramente Estados Unidos con el 83% de las ventas totales. Bueno, aquí tenemos nosotros el mercado de vehículos ligeros de Estados Unidos. Creo que es importante resaltar pues que en términos del número de vehículos somos el segundo proveedor del mercado de Estados Unidos, que tenemos una cifra que sigue creciendo muy por encima de lo que está cambiando la producción, la venta, perdón, en Estados Unidos. Todo el mundo sabemos que la venta, excepto el mes pasado, en que tuvo una recuperación, trae en el año una caída de alrededor del 2%. Es la realidad de las ventas en Estados Unidos. Vienen cayendo al 2%. Nuestras ventas al mercado de Estados Unidos vienen creciendo, están creciendo a más de 2 dígitos. Otra vez, con excepción del mes pasado, traemos un crecimiento al mercado de Estados Unidos de más del 13%. Esto ha permitido que nuestra participación en el mercado de Estados Unidos esté en este momento pues arriba del 13.5% de lo que se vende en Estados Unidos es mexicano, lo cual, por supuesto, de por sí es una buena noticia. Bueno, aquí ya entramos un poquito a las cifras que se han presentado en la mesa. Yo creo que es muy importante que cuando México y Canadá se presentan en la mesa de negociación, se presentan no como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte nos es muy importante a nosotros como México,
a nosotros como Canadá, sino a los 3 países, este tratado ha sido fundamental. Nos dimos a la tarea desde finales del año pasado de contactar a nuestras contrapartes, fabricantes de vehículos en Estados Unidos y Canadá. AMIA tiene 3 contrapartes en Estados Unidos porque están agrupados los fabricantes en distintas asociaciones. Las americanas están en el American Automobile Policy Council, por sus siglas AAPC, esas son las americanas, o las llamadas americanas, ¿verdad? Ford, General Motors, Fiat Chrysler. Las asiáticas están en una asociación que se llama Global Automakers y las europeas están en una asociación que se llama Auto Alliance. En el caso canadiense está la Canadian Vehicle Manufacturer Association, CVMA, y está también Global Automakers Canada. Nos dimos a la tarea de reunirnos con todas ellas, algunas de ellas incluso las trajimos a México para reunirlas con la Secretaría de Economía, para sacar una suerte de posición conjunta. No logramos un comunicado en aquel entonces conjunto, pero sí una postura conjunta. Y la postura fue muy clara. Cada uno de nosotros le vamos a pedir a nuestros respectivos gobiernos que lo mejor que le puede pasar al sector automotriz en el Telecán es que se mantenga el acceso a mercados y que se mantenga la regla de origen. Para nosotros que Estados Unidos, la industria de Estados Unidos se lo dijera a su gobierno, era fundamental. Porque no es lo mismo que nosotros le digamos a su gobierno lo importante que ha sido para ellos. Lo importante es que su industria se lo diga a ellos, con números como los que les voy a presentar. Canadá y México representamos alrededor del 48%. Miren, estoy batallando porque estoy tratando de ver los numeritos cuando los tengo aquí. Entonces voy a ver mis gráficas para ya no tener que... Pues que como no traigo los lentes... Ahí está. 46.6% de lo que estamos nosotros vendiendo a Estados Unidos, 46.6% de lo que Estados Unidos le importa del mundo en automóviles, se los importa a la región del Telecán. Es decir, como proveedores de autos en Estados Unidos, no hay duda, Canadá y México son sus socios comerciales, proveedores de automóviles en ese mercado. Pero fíjense lo interesante, a la hora de exportar vehículos a Estados Unidos, representamos casi el 45% del total de lo que le venden al mundo de autos. Somos por mucho sus principales socios comerciales. Si ustedes juntaran al resto, China, Alemania, Reino Unido, Arabia Saudita, ni sumados pueden hablarse de lo que se representa en sus socios comerciales la venta de autos y, por supuesto, de manera muy balanceada, la compra de autos. Vamos a ver el sector de las autopartes. En las autopartes, Estados Unidos, el 54.8, 55% de lo que le compra al mundo de autopartes, 55% se lo compra a Canadá y a México. No hay duda, somos sus principales socios comerciales en acercarle autopartes tanto a sus armadoras como al mercado de repuesto. Y autopartes, por supuesto, hablamos no solamente motores, transmisiones, sino partes y componentes. Pero lo interesante está que a la hora de exportar autopartes al mundo,
más o menos 76.5%, yo lo cierro en 77%, de lo que le mandan al mundo va a Canadá y a México. Y muy interesante, fíjense, el 39% va a México, a Canadá, y el 38% a México. Es decir, de las autopartes que le mandan al mundo, 77% va a sus socios comerciales, a quienes le compra el 55% de lo que le compra al mundo de autopartes. Dice en el recuadro arriba, aún si yo sumara China, Reino Unido, Japón, Alemania y Corea como mercado de las autopartes de Estados Unidos, aún si lo sumara, estamos hablando de juntos le compran el 10.3%. Estamos hablando de potencias automotrices en fabricación, Estamos hablando de China, Japón, Alemania, Corea, Reino Unido, juntos representan 10.3% de lo que Estados Unidos le vende al mundo, y son el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo destino de exportación de las autopartes de Estados Unidos. Tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. El primero y segundo son México y Canadá. Y no estamos hablando de 10.3%, estamos hablando del 77% de lo que le mandan al mundo. No es como que puedes decir, bueno, pues no quiero y ya, y entonces ¿a quién le vas a vender tus autopartes al mundo? No, pues se los vendo al que sigue, ¿verdad? Si Canadá y México ya no, pues se lo vendo al que sigue. No, pero si el que sigue, más el que sigue, más el que sigue, más el que sigue, más el que sigue, son 10% de tu exportación total. Estos son números muy importantes, porque en la mesa también es importante recordarles que somos un mercado fundamental para ellos. Por eso su industria le dijo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido fundamental en la creación de empleos en Estados Unidos, ha sido fundamental para el crecimiento de Estados Unidos en este sector, por números como estos. Bueno, nada más para no dejar fuera, la perspectiva de llegar a 5 millones de unidades nos llevaría a alrededor del 26%, según mi vista, 26% de la exportación, de la producción total de Norteamérica. Estamos en el 20%, venimos del 7%. Claramente somos un jugador fundamental en la estrategia de producción y de exportación de esta región. Somos un eslabón que ha hecho competitiva a la región frente a otras regiones. Somos un eslabón que le ha permitido a Estados Unidos también tener un lugar en donde, en lo que son las autopartes intensivas en mano de obra, le permitan mantenerse competitivo. No es como que ya no quiero que se produzcan los arneses en México ahora que se vengan a Estados Unidos, nada más que me diga en dónde que con el vector de costos puedan ser competitivos. Si no se salieron de allá porque no les gustara el clima. Es un tema de competitividad. Ahora, ¿qué es lo que no le hemos agregado a esta presentación? Pues lo que ha pasado en la última ronda. ¿Qué ocurre? Que finalmente tenemos propuesta, que Estados Unidos finalmente presenta una propuesta al sector automotriz en materia de reglas de origen. Ya la venían filtrando a los medios, ya todo el mundo hablaba de ella, pero no había una propuesta en la mesa, ya la hay.
y tiene elementos como un incremento en el porcentaje de contenido regional que pasa del 62.5 al 85%. Tiene elementos como que la lista de rastreo, que es un tema bastante técnico en la metodología, ahora en vez de 70 productos que tenía, se engrandece, se le mete a esta lista hasta el último tornillo y tuerca que tenga un auto. Todos los elementos, componentes, partes que tiene un auto estarán en la lista de rastreo de acuerdo a la propuesta de Estados Unidos. Y finalmente ponen un porcentaje de contenido de Estados Unidos que le obliga a México y Canadá a utilizar 50% del valor del costo neto del vehículo de partes y componentes de Estados Unidos. Por cierto, esa obligación no le aplica a los fabricantes en Estados Unidos. No se vale reírse, ¿verdad? Hay quien dice que no pasa la prueba de la risa, eso no lo dije yo. Nomás porque estoy viendo que Alessandra ya tomó nota, entonces no quiero mañana verme en el periódico diciendo eso. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, esta es una negociación. Tenemos que guardar la calma. Es la primera vez que abren sus cartas y ponen una propuesta en la mesa. Esto es como cuando uno vende un vehículo, y mira quién se lo digo, ¿verdad? Pero un vehículo usado. Váyanse al departamento de seminuevos. ¿Con qué abre el vendedor? ¿Con su precio donde quiere terminar? No. Pues vamos a pedir 100, a ver si sale el 80. Vamos a pedir 100 y si sale 70 estoy súper bien. Pero si quiero 70 no salgo con 70. Esta es una negociación. Y lo primero que tenemos que hacer es guardar la calma. No deberíamos de aprovechar ningún micrófono para mandar ningún mensaje. Esta es una negociación. Y el único mensaje que en todo caso tenemos que enviar a nuestro sector, a ustedes y a todos los que están relacionados con nuestro sector es guardar la calma. Bueno, pero es que Estados Unidos ha amenazado con... Lo que vaya a hacer Estados Unidos no lo va a influir el que nosotros estemos de tal o cual manera. Nosotros tenemos que seguir una estrategia. A mí los medios me han forzado a... Bueno, pero ¿qué pasa si no hay tratado? Bueno, ¿qué? Y tuve que tener mucho cuidado porque luego parece que yo soy el que lo dice, ¿verdad? El de la afrenta soy yo. A ver, no, total, si no hay tratado, no pasa nada. Entonces hay que decirlo con mucho cuidado. A México y a Estados Unidos, y por cierto también a Canadá, nos rige la Organización Mundial de Comercio. Somos miembros de la OMC. Estados Unidos tiene consolidado aranceles ahí. Por cierto, un arancel del 2.5% en vehículos ligeros. Nosotros exportamos vehículos ligeros al 2.5% si no hubiera un tratado. Claramente hay un tema con las pick-ups porque el arancel en la OMC es 25%, no es 2.5%. Pero otra vez, yo no quiero ser mañana nombrado en la prensa como que ya estoy viendo el plan B. Yo creo que estamos en el plan A. Yo creo que tenemos un equipo negociador muy serio, muy conocedor,
De ahí vengo, ahí estuve, 19 años. Y que tenemos que seguir una ruta de negociación sólida. Y nos toca presentar propuesta. Y nuestra propuesta ya la pusimos a los gobiernos. No queremos moverle a la regla de origen. La regla de origen ha sido fundamental en el desarrollo de este sector. No podemos tener una regla de origen que cancele el comercio. Y por cierto, no solamente el de México hacia Canadá, Estados Unidos, el de Canadá hacia México y Estados Unidos, pero también el de Estados Unidos hacia Canadá y México. Porque es una regla que difícilmente alguien la puede cumplir. Es una regla inalcanzable, es una regla que está hecha en el escritorio de alguien que no ha echado los números. Y peor aún, es una regla que lo que termina haciendo es llevando al sector automotriz de Norteamérica a una pérdida brutal de competitividad frente a otras regiones del mundo. Y eso no lo podemos permitir. No podemos permitir que el costo de cumplir esta regla sea más que el 2.5%, porque si no, pues mejor pago el arancel de la OMC, en donde, por cierto, no me exigen ninguna regla de origen. Tenemos que mantenernos en esta negociación firmes. Y fíjense lo que les voy a decir, y optimistas, porque eso es lo que nos toca estar. Tenemos que estar optimistas de llegar a un buen acuerdo. Que el gobierno se encargue de ver el paquete completo, tiene otros temas delicados, como la cláusula de los 5 años, como el tema de compras de gobierno, como el tema de solución de controversias, como el tema de inversionista Estado. Hay una serie de temas ahorita que están en la mesa, delicados, importantes, además del nuestro. Pero en el nuestro ahí vamos a estar. Y vamos a estar AMIA, y va a estar la INA, y va a estar AMPAC, y por cierto va a estar AMDA. Ahí los queremos. Tenemos que estar optimistas de que en los próximos meses logremos un buen acuerdo. ¿Saben cuál es una muy buena señal? Que el gobierno de Estados Unidos pidió una ampliación de 3 meses. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero el gobierno de Estados Unidos pidió una ampliación de 3 meses en esta negociación. Los 3 gobiernos acordaron ampliar el plazo de negociación de agosto-diciembre a agosto-marzo. De un plumazo, esto ocurrió hace un par de días. De un plumazo se trajeron 3 meses más. ¿Esto es porque hay un mal augurio o es porque hay un buen augurio? Es porque saben que hay mucho trabajo técnico y negociación que realizar. Así lo quiero ver yo. El día de mañana que se cayeron las negociaciones y que no vamos a ser culpables de nada, ni señalados por nada. El mejor esfuerzo para llegar al mejor acuerdo lo pusimos nosotros. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos que nuestro sector, en donde están ustedes, se sientan bien representados, se sientan, pues que contamos con elementos de prueba, números, datos duros, pues, y la experiencia para llevar adelante la representación de nuestro sector y que no esté de nuestro lado. Nosotros no podemos estar del lado pesimista, del lado, miren nada más lo que presentaron, seguramente no va a haber tratado. Es que no es posible. Nada de lo que les presentemos van a querer. Hombre,
Si no hubiera prensa y estuviéramos en corto y fuera off the record, les diría muchas más cosas. Pero con ese comentario, créanme lo que les estoy diciendo, de cosas que no puedo en el micrófono. Y que hablo con mis amigos los periodistas, lo hablo con ellos, off the record, para que también entiendan en dónde estamos. No podemos estar cada uno en nuestros propios nichos diciendo cosas y sin fundamento y simplemente con lo que uno lee, con lo que pesca uno en las redes sociales. A ver, no. Nuestro sector es un sector ganador. No lo digo yo, lo dicen las cifras. Es un sector ganador en esta región. Lo es en NAFTA 1.0, tiene que serlo en NAFTA 2.0. Así. Yo digo que en esta negociación tiene que haber una regla de oro. El NAFTA 2.0 tiene que generar valor adicional respecto al NAFTA 1.0. Si destruye valor, cuestionemos esa renegociación al detalle. Vamos a seguir trabajando. Anoche tuvimos una reunión con el secretario de Economía, tenemos otra ahorita a las 12. Vamos a seguir trabajando de cerca del equipo negociador, porque esto es de lo que vivimos. El 83% de lo que fabricamos lo exportamos y el 74% de esa exportación va a Estados Unidos. Por cierto, a Canadá otro 10%, el 84% van a nuestros socios comerciales, del 83% de lo que fabricamos. Si alguien le echa las cuentas, andamos casi en el 68% de lo que producimos va a nuestros socios comerciales. Es importantísimo, pero estamos optimistas. Creemos que podemos alcanzar una negociación favorable en los próximos meses. Y de ese lado queremos mantenernos y que sea la realidad la que confirme lo que estoy diciendo o nos desmienta. Pero de este lado va a haber una actitud constructiva, una actitud del lado de las propuestas de cómo sí, con datos duros. Hay otros temas, por supuesto. Ya lo decía yo, pero este es el fundamental.